En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa En Dos Negros, que hace que nos agarran desprevenidos, o nos agarraron desprevenidos. No, hay que confesar. Yo creo que el hecho, esta es la naturalidad de estar en vivo a esta hora con todos y cada uno de ustedes en los fines de semana de Falconía Canal 6. Para nosotros es un grato placer, un enorme privilegio estar Gustavo Alonso Guanipa y Pedro Colina de Paul, listos como cada fin de semana para presentar los viernes en la noche con reposición sábado y domingo en Dos Negros a través de Falconía Canal 6, emisión que se hace el 3 de julio de 2020 en el marco de la conmemoración o celebración de un día bastante particular que con el paso del tiempo hemos entendido, Gustavo y amigos que nos siguen a través de Falconía, pues es sumamente importante para mantener nuestra biodiversidad. Día Internacional de la no utilización de la bolsa plástica. Realmente es importante recordar esta fecha hoy viernes 3 de julio porque acá en la península de Paraguaná hace años atrás se firmó un decreto en la mancomunidad de los 3 municipios que conforman la península de Paraguaná para la prohibición del uso de la bolsa plástica y, por supuesto, el establecimiento, en cada uno de los establecimientos comerciales que hacen vida acá en la península de Paraguaná. Y se hizo una campaña, recuerdo, fuertemente por parte de Corpotulipa, ya que afeaba ciertamente la imagen que tenemos de nuestra vegetación xerófita, que parecía un arbolito de Navidad, y dando este tipo de colores de bolsas plásticas. Pero realmente el daño que hace al planeta a las bolsas plásticas, que como ven en la imagen puede simular tal vez un pez o una ballena sumergida en el fondo del mar, pero tardan hasta 1000 años en degradarse estas bolsas plásticas. Así que el daño definitivamente y la conciencia que debemos tener todos en la no utilización de las bolsas plásticas, utilicemos y obliguemos a los establecimientos comerciales a utilizarlas o dar o vender las bolsas ecológicas. Pedro. El Día Mundial Sin Bolsas de Plástico se celebra cada año el 3 de julio y se trata de un día en el que pretenden concienciar a la población de los peligros que conlleva el uso de bolsas plásticas para el medio ambiente. Algunos establecimientos comerciales, y lo puedo mencionar sin ningún tipo de omisión, como el supermarket La Fundadora en Las Virtudes y en Caja de Agua, evitan entregar bolsas plásticas en las principales cajas. También en el área de farmacia, y esto conlleva de alguna u otra manera a la conciencia ciudadana de que las personas hagan utilización o más bien hagan uso de bolsas que son de alguna u otra manera reutilizables, y valga la reiteración del término, para poder llevar a hacer sus compras sin necesidad de utilizar este tipo de instrumento que, como estadísticamente se ha comprobado, se ha manifestado y hoy se reflejaba en el diario Nuevo Día que cada individuo utiliza al año al menos 200 bolsas plásticas. Lo cierto es que si usted todavía no tiene su bolsa ecológica, podemos unirnos a la campaña @Reto Playa Verde, de acá, de una joven estudiante de medicina en la actualidad, pero fue su proyecto final, el trabajo especial de grado, el proyecto científico, que hay que apoyar a estos jóvenes, esta iniciativa que ha divulgado a través de su campaña, diversas campañas que tienen el cuidado del medio ambiente, @Reto Playa Verde, así que allí pueden conseguir esta espectacular bolsas ecológicas y así incentivamos a los jóvenes a crear conciencia en el mundo y particularmente acá en Paraguaná. Recuerdo que el sábado o el viernes pasado, cuando hicimos nuestro programa en vivo,
Salimos de Falconía a eso de las 8:30, 8:40 de la noche, producto que había una transmisión del secretario de gobierno y eso retrasó pues la salida al aire de nuestra emisión en vivo. Cuando íbamos llegando a casa de Gustavo Guanipa, Gustavo me hizo una pregunta bastante particular y yo quiero compartir esta experiencia con todos y cada uno de ustedes. Pedrito, fue su pregunta. ¿Qué sabes de los premios internos? ¿Qué sabes de los premios literarios? Bueno, yo le decía, yo también participé y yo no me atrevo a preguntar en el grupo informativo del Colegio Nacional de Periodismo. Pues durante el comienzo de esta semana fueron revelados estos, no misterios, sino esta interrogante, esta incertidumbre para quienes participamos y quienes no participaron en el concurso que se realiza anualmente en honor a Guillermo de León Calles y promovido por el equipo de Óptica Sánchez. Y para una grata sorpresa nuestra, Gustavo Alonso Guanipa fue el acreedor del primer premio de este importante y reconocidísimo reconocimiento al desempeño de la pluma literaria. En ocasión del COVID-19, y lo decía Gustavo Alonso Guanipa en su discurso en horas de la mañana del jueves, cuando se realizó la entrega de dicho premio, decía que el COVID-19, el tiempo de la cuarentena, el tiempo de la pandemia, dentro de todo ha dejado cosas importantes que a la calladita pues se ha podido manifestar. Allí vemos el grupo de personas que estuvimos reunidos. Pueden notar claramente quién es Gustavo Guanipa. Ahí está Daisy Aular de Sandrea. Quien realmente fue la ganadora, pues ese día también sirvió la ocasión para la entrega del premio interno entregado por el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Paraguaná. Hay algo que no entendí. Don Virgilio Arteaga. Decían que Daisy era casi la ganadora del año pasado. Es que estuvo en la terna de los nombres. Me imagino. Sí. Que el discurso igual que tú, pero sí, entiendo eso, pero ahí estaba la felizmente ganadora, una mujer con una amplia trayectoria en el mundo periodístico, y tanto es así que, bueno, su esposo también es periodista y ahí te ha acompañado de su hijo, como estamos acá detrás cámara del tuyo, y también te acompañó el día de ayer, y hubiese querido realmente que los míos también me acompañaran, pero por medidas estrictas la invitación solamente podíamos entrar las personas que teníamos participación en el evento por cuidarnos todo de la protección del COVID-19. Lo cierto es que este concurso literario, que por primera vez nos hizo volcar los ojos hacia adentro del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Paraguaná, y lo decía ayer en el discurso y lo ratificó hoy, porque tal vez todos en años anteriores estamos ocupados en concursar tanto para las alcaldías como para la gobernación, el Consejo Legislativo Nacional y los diversos organismos públicos que realizan concursos de homenaje a los periodistas a propósito de su día, el 27 de junio. Pero este año, en la 12ª edición del concurso literario en honor a Guillermo de León Calles, pues fueron muchos los participantes y ahí está la lista de los ganadores: Maydi Castillo, Carelis Varela, Pedro Colina de Paul, a quien yo felicité a través de mis redes y ratifico nuevamente acá con mención especial para él, para Lourdes Sánchez y Esteban Díaz. Realmente ver allí la conjugación de edades, de experiencia y de un punto en común. Para mí, confieso que era la primera vez que tuve el tiempo y la dedicación de escribir 4 cuartillas sobre un tema particular que era el periodista como agente generador de cambio. Y están felizmente todos los ganadores, faltó Carelli, que ya en ese momento se tuvo que retirar por motivo de trabajo. Sí, ahí estamos flanqueados de rostros felices, de rostros de emotividad, que deseamos pues hacer un mejor periodismo cada día. Nosotros plasmamos ideas que inspiran en este concurso. Yo voy a expresar lo que brevemente escribí para dicho premio, y se trataba acerca del tema de los suicidios, que son muy recurrentes en la península de Paraguaná, pero que de algún tiempo a esta parte han dejado de ser informados a través de los medios de comunicación por considerarlos inapropiados y propiciantes de una cadena de eventos similares que conllevan pues a decisiones fundamentalmente lamentables. Nosotros hablábamos en nuestra crónica, más no género ensayo, y eso me lo ratificaba Zairka, sobre lo importante que es hacer entrar en razón a la ciudadanía, al oyente, al televidente, al lector, acerca de que tomar ese camino no es el más indicado. Pero tampoco queremos
con el tema del suicidio, informar y sacar lo amarillista del suceso, sino más bien el órgano de reflexión. ¿Tu ensayo, Gustavo? Parte, palabras más, palabras menos, del largo ensayo que dije que eran 4 cuartillas. Yo me había pasado las 4 cuartillas y después me vi obligado y forzado a reducirlo para cumplir con el formato de la exigencia de la base del concurso. El periodista como agente generador de cambio ciertamente buscamos, y soy particularmente dado a resaltar las buenas noticias, que a veces no son las más vendibles en un medio como nosotros en el cual nos desarrollamos. Por eso siempre muchos noticieros arrancan con la noticia de suceso, la noticia amarillista, pero las buenas noticias a veces quedan en letras muy chiquiticas, en negritas muy chiquitas, y hay que saberlas resaltar. Ser portadores de buenas noticias, ser portadores como un agente generador de cambio como el periodista, busca concientizar a cada uno de los miembros de la población, a que no solamente son los organismos competentes los que tienen que la labor de velar y solucionar los problemas. Nosotros, a través de las comunidades organizadas, y podemos generar esos vecinos organizados en buscar la procura y la solución a nuestros propios problemas. Cambiar esos paradigmas ciertamente de un Estado protector y buscar generar esos cambios positivos, buscar esa energía positiva en medio de todos los problemas que nos acobijan a cada uno de los venezolanos hoy en día: falta de combustible, de comida, falta e improvisación en los servicios públicos, las calamidades alrededor de nosotros. Tenemos que tener una energía positiva, un pensamiento positivo de cambio, porque si no, todos podemos sumirnos, por supuesto, en el caos y pensar que no tenemos un mejor futuro. Y creo que sí, todos tenemos un mejor futuro, por cuál luchar. Y ciertamente apostamos, inclusive citaba algunas palabras del Papa Francisco con respecto a la pandemia, el COVID-19, que dice que tendremos que convivir el mundo entero por un largo tiempo con esta pandemia, pero frente a este suceso que paralizó el mundo, hay una bonita reflexión que sacar. Yo siempre he dicho que de las cosas malas hay cosas buenas que resaltar, y de las debilidades tenemos que convertirla en fortaleza. Sin duda alguna, palabras más, palabras menos de ese largo escrito, repito, que estaba allí entregado a las bases de este concurso. Dicho todo esto, y con la felicidad realmente que embarga el equipo de En Dos Negros, por el primero de los reconocimientos que van muchos en el camino, primeramente la mano de Dios, y el nombre que significa Guillermo de León Calle. Decía un venezolano ejemplar y un poeta universal. A mí me honra, de verdad, ese nombre, ese premio, por el significado que tiene un testimonio y un patrimonio viviente de nuestra Paraguaná, de nuestro estado Falcón, como es Guillermo de León Calle. Así que mi respeto y mi honra para él, Pedro. Sin duda, recibir una llamada, conocer, hablar o escuchar anécdotas de viva voz, en la voz de Guillermo de León Calle, representa para nosotros un privilegio que no muchos tienen. Cuando el sábado marcaban las 9 de la mañana del Día del Periodista, el sábado 27 de junio, pues nos decía en la llamada telefónica Guillermo que tenía pues oportunidad de llamar a unas cuantas personas, la cual pues goza mucho su aprecio. Y entre ellos pues me honró muchísimo recibir esa llamada con esa humildad, con esa sencillez, con ese cariño que profesa alguien de aquilatada trayectoria y de mucho conocimiento. Supongo, Gustavo, que esa llamada también llegó a ti. Esa llamada, al cual yo llamo el tío Guillermo, porque confieso pues que Guillermo se crió junto con mi papá, son amigos de toda la infancia, y fue un honor, ¿no?, en lo personal y a mi familia recibir este premio. Mi papá de inmediato dijo: tenemos que ir a casa de Guillermo, tenemos que decirle a Guillermo, y las llamadas, las felicitaciones de él y de miembros de su familia realmente me hicieron muy feliz, y ratifico a él mi gratitud y a todo el equipo del jurado calificador, a Óptica Sánchez por ser la empresa privada que auspicia y apoyó al Colegio Nacional de Periodistas Seccional Paraguaná durante 9 años para llevar adelante la premiación de este concurso literario, igual que nos hicieron entrega de unos bonitos tapabocas, de verdad, del Colegio Nacional de Periodistas, en alianza con el Centro Comercial Las Virtudes, así con Las Virtudes de Ciudad Comercial. Gracias por esta alianza, muy bonito, fue de verdad muy merecido y muy sentido. Ayer, con muy pocas personas, realmente las que podíamos entrar al recinto por prevención del COVID-19. Dicho todo esto, yo considero, Gustavo, no sé si opinas lo mismo, dicho todo esto, yo creo que es hora de hacer nuestro primer negro. ¿Por qué? Porque después vendrá toda la información de la semana en Dos Negros a través de Falconía, Canal 6, CNE, cronograma electoral en el tapete ya en Venezuela.
Serán las noticias de aquí al mes de diciembre junto con el COVID-19 seguro. Ya regresamos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. En transmisión, Falconía. Bien, gracias por las palabras de felicitación, algunos atrasadas, otros por lo que comentábamos hace algunos instantes. Mencionamos a Virgilio Primitivo Arteaga Hernández, su hijo y su señora madre siempre están pendientes de nuestra transmisión. A ellos nuestro abrazo. Sobre Virgilio, y se hizo una reseña al inicio de la actividad. Sí, de verdad bastante sintetizada, pero cargada de mucha entrega, y nos remontamos cuando Zairka Flores Naveda, en su condición de secretaria general del Colegio de Periodistas, nombraba aquellos episodios donde Virgilio, con su singular frase, es correcto, denotaba un cariño enorme por la sede, por la casa del periodista, por cada uno de sus espacios, por el trabajo que se desempeñaba como corresponsal, como publicista de medios nacionales, hasta llegar... Tú has tenido el honor de recibir ese premio. Sí. Yo aspiro algún día, no sé cuándo, pero aspiro algún día de verdad, esas colecciones que ella tiene, ya eso es que me falta, así como para hacer Felipe me hacía un comentario, vas por el Nacional, y dije, bueno. ¿Por el Nacional? No, me decía Felipe Arteaga. Digo, pero el Premio Nacional de Sí, Premio. me decía Felipe Arteaga a los grandes, y yo, bueno, sí, algún día. Sí, pero yo creo que en estos días no hay que esperarlo, porque imagínense, se lo ganó Mario Silva. No, yo le... No haga más el comentario. Vamos con lo nacional. Eso es lo que quiso decir Gustavo Bonifacio. Hablando de lo nacional, ciertamente esta semana fue noticia y va a ser noticia de aquí al mes de diciembre, este año 2020, el cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral, que hizo público el cronograma para los comicios que permitirán renovar el Parlamento. Para el periodo 2021-2026 se espera la participación de 89 organizaciones con fines políticos activadas legalmente, totalmente habilitadas. De esa cantidad, 28 son nacionales, 6 de pueblos y comunidades indígenas y 52 de partidos regionales. El cronograma establece además una jornada especial de registro electoral que comenzará esta semana, el próximo jueves del 13 al 26 de julio. La presentación de postulaciones será del 10 al 19 de agosto. La campaña será del 21 de noviembre al 5 de diciembre. Hay que resaltar que será una campaña digital, virtual, así lo dijeron. Vamos a ver cómo será esta campaña. Con un simulacro el 11 de octubre. También será virtual, no lo sabemos. Se practicarán 15 auditorías entre el 14 de agosto y el 14 de enero del 2021, según explicó la presidenta del máximo ente electoral del país,
Indira Alfonso. Se mantendrán las 87 circunscripciones utilizadas durante las elecciones parlamentarias del 2015 y se incrementaron, ojo, en un 66%, es decir, de 167 diputados que se elegían, ahora se elevó la cifra a 277, el número de diputados a elegir para la Asamblea Nacional. Creo que se tardó más Gustavo Guanipa en leer todo el resumen que hizo el CNE en la persona de Indira Alfonso que el tiempo que ella duró el pasado lunes para explicar detalles en cuanto a lo que se viene en el cronograma electoral. La vimos bastante corta de palabras, justamente mencionando ese mismo recuento con las fechas de la feria electoral, de la campaña electoral, del registro electoral permanente, que es el primer paso en este proceso comicial, que desde ya, como mencionaba Gustavo, va a abrir las compuertas para todo el debate político a lo largo de este semestre, con la escogencia de candidatos, con el tema Un Nuevo Tiempo, con el tema Acción Democrática, con el tema de la pugna entre los que lideran Primero Justicia, tanto de un bando como lo del otro, también los partidos de la mesita, en el caso del Estado Falcón, la nueva maqueta electoral que antes estaba conformada por 4 diputados nominales y 2 por lista, ahora incrementaron uno más por lista, 277 escaños en el Parlamento unicameral que tiene el país, una elevación bastante representativa de 110 diputados más, son 110. ¿Cómo es que llama eso? ¿Sueldo? No. Salario. Salario, dietas que tienen que pagarle a estos venezolanos que con esfuerzo y ahínco hacen de esos cargos pues un importante beneficio, en teoría, para los que habitamos en la República Bolivariana de Venezuela. 277 candidatos a escoger el próximo 6 de diciembre. Ya lo anunciaban algunas autoridades. Contra viento y marea en diciembre van a haber elecciones y ahí está. Esperemos que de aquí a ese entonces la pandemia tenga un poco más de control, porque en estos días de verdad se ha visto bastante desasosiego en este particular, pero esperemos que para diciembre ya la situación esté totalmente controlada en el país, ya haya una vacuna que de alguna u otra manera permita una luz al final del túnel y que no sea inconveniente para poder desarrollar unas elecciones, porque qué triste sería realizar unos comicios en medio de una, no digamos tragedia, pero sí un panorama bastante oscuro. Miren, en países como el caso de Estados Unidos, el proceso de votación se lleva a cabo por diferentes métodos, no necesariamente tiene que ser en físico, que puede ser una opción. Con antelación se empiezan a enviar por correo, por diferentes medios, que hoy en día la tecnología está al alcance de nuestras manos. Y bueno, aquí al contrario se ha anunciado ya la importación de nuevas máquinas de China. Recuerda que recientemente se quemaron gran parte del material electoral en las instalaciones de depósito del CNE. Pero, ¿estas elecciones son para qué, Pedro? ¿Las anunciadas para el 6 de diciembre? Son para solamente escoger diputados al Parlamento Nacional. Es el único cargo. Nueva Asamblea Nacional, sí, ¿verdad? Entre tanto, hablando de la Asamblea Nacional, actualmente, como está el país dividido, tenemos hasta 2 parlamentos, o 2 figuras representativas de acuerdo al ojo político que usted observe. Es decir, está Juan Guaidó y su equipo como dirigente opositor y una Asamblea Nacional liderada por el señor Luis Parra y todo el equipo de diputados. A respecto de este último recientemente nombrado, pues la Unión Europea se pronunció también esta semana de nombrarlo a él y a 11 personas más, a otro grupo de personas más, de montarlo o colocarlo dentro de la lista de personas no gratas en el mundo. Y de inmediato se produjo la reacción por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, en una locución nacional, advirtiendo la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea y que le daba un plazo de 72 horas para que ésta abandonara el país. Esto en represalia tal vez por la designación y por la medida tomada por la Unión Europea. Lo cierto es que en el transcurrir de los días, y a ser más específico en el día de ayer, en pleno acto de ascensos militares, el presidente de la República revertía esta expulsión luego de que le alegara que llegara a un acuerdo el canciller de la República, Jorge Arreaza, y el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Así que muchos se quedaron, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay acá?
Lo cierto es que esta embajadora que ven ustedes en gráfica de la Unión Europea continuará acá en nuestro país. Entre tanto, todos nos preguntamos si este acuerdo que llegó el canciller de la República también, si echó para atrás el presidente de la República, Nicolás Maduro, la expulsión del país de esta diplomática, también echaría para atrás la Unión Europea la lista de estas personas que había nombrado anteriormente. Habrá que esperar el pronunciamiento de la Unión Europea. Lo que sí llamó poderosamente la atención fue la reacción un poco malcriada del presidente Nicolás Maduro, que esa misma tarde, una vez conocidas las sanciones por parte de la Unión Europea, reaccionó en un acto público arremetiendo y dándole 72 horas, inclusive hasta ofreciéndole un avión a la ciudadana en cuestión para que se largara del país, y al día siguiente pues echó para atrás esta decisión, producto de conversaciones que sostuvo con su canciller y con el representante de la Unión Europea para tratar de, a través del diálogo, pacificar las cosas. El clima de tensión internacional no ha sido nada fácil para Venezuela, sobre todo cuando este jueves se anunció desde diversos ángulos, vamos a decir que la intercepción de los Estados Unidos en algunas embarcaciones que provienen de Irán y de países que están dispuestos a ayudar a Venezuela para poder suministrarnos combustible. Estados Unidos ha colocado en observación y en investigación y con probabilidad de sanciones a estas empresas que operan en otros territorios y colocarlas pues en el ojo del huracán, dejando a Venezuela un poco consternada con el tema combustible, que al parecer ya está produciéndose nuevamente en nuestros complejos de refinación. Lo cierto es que esa noticia que se refiere a mi compañero Pedro Polina de Paul emana de un tribunal de los Estados Unidos con respecto a 4 buques que dan las denominaciones de cada uno de ellos con banderas iraníes que procederían en los próximos días a traer gasolina a nuestro país. Ellos hacían un recuento inclusive de la ruta donde podrían encontrarse en actuales momentos de estos buques. Lo que yo me pregunto es cuál será la competencia o tiene esta potestad este tribunal, un tribunal de los Estados Unidos, de tener esta competencia en el ámbito internacional con el derecho internacional en torno a la aplicación de la prohibición. Sí, si fuese así la medida adoptada por este tribunal de la entrada de estos buques a nuestro país, ¿dónde está la soberanía de cada una de estas naciones? El caso de Irán lo permitirá, el caso de Estados Unidos, hasta dónde llega su intromisión, y el caso de Venezuela, por supuesto, cómo reaccionará al respecto. Estaremos al pendiente del desarrollo de esta noticia, de concretarse en los próximos días su ejecución, porque la noticia existe esta semana. Otra noticia que tiene que ver con nuestro país y que repercute en el ámbito internacional fue la decidida con respecto al denominado oro de Venezuela, en la disputa que había en los tribunales en el caso del Reino Unido, a quién se le entregaría este oro. Hablaban entonces como en este país dividido si al presidente Maduro o al líder opositor Juan Guaidó, resultando hasta ahora para ellos muchos pues entregaron el oro a Guaidó, así lo titularon muchos de la prensa de circulación nacional. Pero realmente yo particularmente inclusive en el programa de radio decía, no es a Guaidó, ese oro no es ni de Guaidó ni del presidente Maduro, ese oro es de los venezolanos, es una reserva estratégica que está allí y esa disputa tendrá que verse en el derecho internacional, qué es lo que está pasando. Muchos hablan del reconocimiento entonces del líder opositor como presidente interino. Esta última calificación no es aceptada por el gobierno nacional y por parte, por supuesto, constitucionalmente de los venezolanos. Lo cierto es que allí está este tema que de estas toneladas de oro, repito, desde el Estado venezolano, del pueblo venezolano y no de una persona u otra. Siempre va a haber hoy leíamos un tuit, decía que si Juan Guaidó no hubiese peleado por el oro venezolano, si hubiese desistido y se lo hubiese dejado al gobierno de Nicolás Maduro, pues hubiesen dicho otra cosa. Ahora que de alguna u otra manera el Banco de Inglaterra se ha pronunciado y que reconocen a Juan Guaidó internacionalmente como principal encargado de los destinos de Venezuela, hay otras reacciones. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese indiferencia ante este particular? Lo cierto es que Guaidó tiene un recurso a su merced que debe preservar y va a ser quizá una de las cartas de presentación que él tenga para en el día de mañana poder decir, contamos con esto para seguir promoviendo el bienestar, el desarrollo de los venezolanos. De no hacerlo, sería otra claudicación más para el diputado de la Asamblea Nacional, quien ha dicho
tajantemente que no va a participar en las elecciones al Parlamento venezolano por considerarlas una farsa, mientras que el mandatario electo en el año 2018 como presidente de la República Bolivariana ante el CNE, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro Moros, manifestó que van con todos los hierros y en los próximos días comenzarán a anunciar sus candidatos a lo largo y ancho del territorio nacional. Tocando el tema Guaidó, hay un detalle local que quiero hacer referencia que ocurrió en horas de la tarde de este viernes a propósito de una celebración que quiso hacernos Kerrin Mavares a un grupo de periodistas de la península de Paraguaná. El diputado suplente de Luis Stefanelli, que está asumiendo por Stefanelli, dijo en ese acto, en una declaración posterior al reconocimiento que se nos hizo, que él reconoce como presidente de la República a Nicolás Maduro, reconoce como presidente del Parlamento a Luis Parra y dijo que Juan Guaidó es, así como él, un diputado más que ha metido al país en una cápsula bastante incómoda para tratar de decidir o no acerca de un futuro. Pero fue el mismo Kerrin Mavares quien hace algunos meses atrás estaba abrazado reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de la República. Por cierto que Juan Guaidó también se pronunció, Pedro, esta semana en torno al informe de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que por cierto se le murió su mamá el día de ayer con 93 años de edad. Este informe resalta nuevamente una serie de violaciones por parte del gobierno venezolano de los derechos humanos, resaltado nuevamente por esta alta comisionada, este organismo internacional. Entre tanto, esto se daba también el presidente de la República, ayer en pleno acto de ascensos militares que se dieron justo para esta fecha, en mes de julio. Ya es tradición que dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas pues se den la lista de ascenso de cada uno de los funcionarios de carreras militares. Y ayer el presidente de la República, en conjunto con cada una de las circunscripciones militares de todo nuestro país, se dio la lista de ascenso a grado inmediato superior, como así se resaltaba en cada uno de ellos. Dentro de la transmisión llamó la atención, Pedro, que la repetición del sol nace en el Esequibo. Eso tiene que ver con la reiteración un poco enfática y mostrar la soberanía o posesión o pretensión de Venezuela sobre, hasta ahora nosotros conocidos como el territorio siempre en reclamación en nuestros años de estudio hasta el día de hoy. Y esta semana ha sido también motivo de noticia esta disputa que hay dentro del panorama internacional, tanto por Guyana como por Venezuela, por este territorio. Desde que yo tengo uso de razón, seguimos en disputa con la zona limítrofe, pero pareciera que es un tema de nunca acabar, Gustavo. ¿Qué podemos hacer? Es necesario entrar, obviamente tenemos que defender nuestro territorio y de eso no hay ningún tipo de duda, pero nos vamos a enfrascar en este tema para tratar de salir de la controversia más importante que tiene el país, que es la de los servicios públicos y la de la pandemia del COVID-19, pregunto yo. Repito, son las noticias que se generan y se están allí y nosotros lo estamos manejando y compartiendo con cada uno de ustedes. Hablando, y antes de irnos a nuestro segundo negro, tenemos que hablar ciertamente a propósito de esta decisión del Reino Unido de entregarle el oro, como lo decía al diputado Guaidó. El Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, Tarek William Saad, hoy en horas del mediodía hizo una locución en cadena nacional donde aprovechó la oportunidad para imputar a 11 personas ligadas con el líder opositor. Todo esto tiene que ver precisamente por esta medida de el oro, donde ellos dicen de estas personas acusarlas de traición a la patria, de imputarles o de congelarle e incautarle, a utilizar el término realmente legal, incautarle los bienes de estas personas en el país, pero estas 11 personas hay que recordarle que no habitan desde hace mucho tiempo en territorio venezolano. Pero así fue las declaraciones y el proceso que inicia ahora la Fiscalía del Ministerio Público en torno a este caso de la entrega del oro, como ellos lo dicen, por parte del Reino Unido a Juan Guaidó. El tema electoral, el tema fiscalía, el tema Ministerio Público,
también fue noticia, como lo ha mencionado Gustavo Alonso Guanipa, pero también hay otro detalle en torno al Ministerio Público viniendo al Estado Falcón, que tiene que ver con una serie de sucesos que han acaecido en los mares venezolanos, sobre todo en el Estado Falcón. Hay dos casos, uno ocurrido el 7 de junio del año 2019 y otro más reciente, el del 17 de marzo del año 2020, con balseros que buscaban una mejor calidad de vida fuera de nuestro país y que hasta el momento sus destinos, sus vidas han quedado en una incertidumbre por cuanto pareciera que se los tragó el mar y nunca se supo de ellos. Han solicitado la presencia de fiscales provenientes de Caracas para que se lleve el caso no por Tucaca, sino por Coro, inclusive por la península de Paraguaná, para dar respuesta, Gustavo, de parte del Ministerio Público a esta exigencia, ya que hay muchas preguntas sin respuesta. Sin duda alguna, una comisión especial del Ministerio Público, como lo decía Pedro Colina, de Caracas, del Ministerio Público a nivel nacional, se trasladará en los próximos días, se espera, al Estado Falcón para iniciar o continuar, mejor dicho, la serie de investigaciones con respecto a los denominados balseros desaparecidos en Falcón, tanto uno salido de la vela de Coro, una lancha, una embarcación con destino a las islas neerlandesas, como otra recientemente que salió como punto de partida de Tiraya, acá en el municipio de Falcón de la península de Paraguaná. Lo cierto es que los familiares de estas personas desaparecidas han sido incesantes en su búsqueda y reclamando respuestas por parte de las autoridades competentes en torno a la resolución de este caso y de sus familiares, la aparición, por supuesto, que mantienen aún las esperanzas de sus familiares con vida. Entonces ese es el llamado que han hecho y ahora pues fue noticia el día de hoy que el Ministerio Público designara esta comisión especial que en los próximos días actuará en nuestro Estado Falcón. Con esta información vamos a nuestro segundo negro, nuestra segunda pausa. Al regreso seguiremos con más de Dos Negros a través de Falconía, Canal 6. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. De vuelta con nuestra transmisión a través del canal 6 de Inter. Vimos esta semana en las redes sociales una novedad que nos llamó poderosamente la atención, que las estaciones de servicio están comenzando a operar en el Estado Falcón durante las 24 horas, mañana, tarde, noche y madrugada. Y el plan piloto comenzó en la costa oriental del Estado Falcón, específicamente en Boca de Aroa. Se evidenció esta práctica que es bastante interesante, ¿no? Por cuanto quienes van por la carretera nacional Moroncoro tienen la seguridad de que allí, en Boca de Aroa, van a encontrar un despacho permanente de combustible, Gustavo. Va a ser tanto de gasolina como de diésel, según lo anunciado, pues este despacho, esta estación de servicio que va a trabajar 24 horas. Muchos de inmediato reaccionaron y le piden al gobernador del Estado Falcón que se amplíe esta medida a otras estaciones de servicio, en el caso de Carirubana, en el caso del municipio Miranda, tal vez los municipios más importantes de nuestro Estado Falcón,
en torno a que el despacho de combustible en los últimos días se han visto nuevamente las largas colas. Pero esto tiene una normativa o más bien una razón de ser. El por qué estamos observando en los últimos días colas bastante pronunciadas como en los primeros días. Ajá. Por la implementación obligatoria del sistema biopago en las estaciones de servicio. El sistema puede ser una novedad bastante agradable para algunas personas que de repente quieren sellar su huella y colocarse como verdaderos beneficiarios del servicio de combustible, pero existen muchas situaciones incómodas que le imposibilitan al que maneja el vehículo llenar el mismo. Por ejemplo, ha surgido el hecho de qué va a pasar con empresas de alimentos que tienen flotas de vehículos. ¿Cómo va a ser distribuido el combustible? ¿Va a seguir siendo subsidiado, como el caso del transporte público? Otro tema, las personas que lamentablemente por la acción del tiempo o por el trabajo que tienen a lo largo de sus años, como por ejemplo un latonero, un pescador, pierden la huella, pierden esa sensibilidad y que lamentablemente a la hora de colocar su huella dactilar pues no se las reconoce. Asimismo, aquellos que no están registrados o que sí han estado registrados en la página Patria para poder tener acceso al servicio de gasolina, pues tampoco aparecen. Y lo que más frecuentemente hemos comentado es esa incómoda realidad de decir cuántos litros voy a echar, tengo que pagar primero, después me suministran el combustible, pero resulta que el combustible que echamos es menor al que dijimos y al que pagamos. Y eso Para ti te acarrea. descuentan el que efectivamente pagaste. Y no con te el lo sistema. devuelven, no te lo Obvio. devuelven. Tanto Entonces, lo pagaste como en litros. Exactamente. Entonces, debería, en este punto, yo quisiera ser muy reiterativo, ya lo hicimos en radio y creo que es oportuno hacerlo. Yo creo que tú tienes la misma percepción, Gustavo, que tratemos los concesionarios de las estaciones de servicio. Por allí alguien me explicaba, Pedro, tú tenías razón en cuanto a la explicación, pero somos nosotros, los dueños de las estaciones de servicio, quienes tenemos que responder en caso de que haya algún faltante. Pero es que no puede haber Pero había faltante. una cola enorme hoy, por lo menos en las principales estaciones de servicio ubicadas en la calle Comercio, y no había despacho, por lo menos estoy hablando de algo de 10 y tanto, casi 11 de la mañana, cuando transitaba por allí, no sé qué estaba pasando en ese momento, pero por lo menos en la isla no había en ese momento, y yo transité por allí, despacho, pero las largas colas en una y otra eran evidentes. Lo cierto es que esta molestia debe ser subsanada porque muchas, como hacíamos antes, usted iba a echar gasolina, pues, echaba la gasolina y veía, llenó, es tanto, y usted le pagaba al bombero, ¿verdad? Así era, así funcionaba el despacho de combustible en nuestro país. ¿Por qué no pueden despacharme a mi vehículo? Ah, bueno, son tantos litros, son tantos bolívares, ponga aquí su huella, pague con la tarjeta, o pague en efectivo, o pague en divisa, porque esa es la moneda que prioritariamente dan acceso a echar el combustible. Otro elemento que causó bastante incomodidad esta semana fue en el marco de la flexibilización por la cuarentena, el tema bancos. Sudeban, y esto no salió a relucir en los medios de comunicación, ni la misma Sudeban se lo dijo al pueblo para que el pueblo estuviera pendiente. No le dijo Sudeban a los usuarios del Banco Bicentenario que iban a abrir, por ejemplo, una agencia por estado. En el caso del estado Falcón abrieron solamente la agencia de Coro. Y más allá de ello, el Banco Bicentenario de la avenida Jacinto Lara presentó unos problemas de conectividad bastante serios que le imposibilitaron abrir sus puertas. Inclusive... Y obligaron a los usuarios, obviamente, que era persona de la tercera edad, a tomar y trancar la vía de la Jacinto Lara para hacer llamar su atención y su molestia frente a lo que le estaba sucediendo. Lo cierto es que, tú decías, temprano y lo ratificamos, que de parte de Sudeban dice que el Bicentenario es el único con toda la conectividad, aun cuando estos regresaran al sistema, el único operativo para el Estado Falcón iba a ser de la entidad de Coro. Entonces nos preguntamos, igual que el BOD, solamente El de no la entendido de la Jacinto Lara, ¿y dónde está el COVID-19, el descongestionamiento de las personas a los lugares? O sea, yo no entendí, porque es que la normativa es que no haya aglomeración. Ajá, de personas. Que el distanciamiento sea obvio, pero si van a habilitar una sola agencia por estado... De las muchas que tienen sucursales Exacto. cada uno de estos bancos sí, en el estado. me parece fuera de lugar. Totalmente. Y la otra normativa que se dio lugar hasta el día de ayer en horas de la mañana fue que los bancos no dispensaran efectivo para evitar la aglomeración. Por eso es que en algunos bancos no veíamos mucho movimiento.
porque no había dinero en efectivo para poder entregar. La gente iba a hacer su transacción, que de repente un cambio de tarjeta, un desbloqueo, algo por el ¿Cómo estilo. pagan el taxi? ¿Cómo pagan la buseta? No, es que tampoco rinde mucho, ¿no? El tema del... ¿Y cómo se paga la gasolina? Porque pues, el sistema de biopago, si tú no tienes el efectivo, la divisa, también solamente te permiten las tarjetas de débito Ujú. de los bancos del Sí. Estado. O sea, Bicentenario, Venezuela, Tesoro. Es decir, no todas las personas tienen tarjetas o cuentan en estos bancos. A mí lo que me está preocupando, Gustavo, es que pareciera que se la pone más difícil al venezolano cada vez más. Aunado a que esta semana, el lunes, comenzó con un lunes bancario dentro de estas 7 días de flexibilización. Una cosa loca. Y que ya sabemos que tienen un día determinado algunas entidades bancarias, como el caso del lunes, para atender a un grupo de personas con terminales de números de cédula y encontrarse con un lunes bancario. Entonces, nada más que les quedaba del martes al jueves para hacer sus transacciones, sobre todo las personas afectadas que el día lunes no lo pudieron hacer. Y todo eso en esta semana que termina este domingo, esta jornada de flexibilización, y arranca el lunes con una nueva jornada anunciada de radicalización. Hasta ahora, lo decía, hasta horas de la tarde, esperamos la respuesta de esta noche o lo que transcurre el fin de semana. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, dijo pues en una entrevista, en horas del mediodía por lo menos, a Venezolana Televisión, mantener hasta ahora en los 2 estados que hasta ahora han anunciado la cuarentena radical. Hoy el vicealmirante Edward Ojeda Sojo, quien está al frente de la Zona Operativa de Defensa Integral Falcón, hizo un anuncio a través de un programa de radio que a partir de este fin de semana comenzó a desarrollarse en la estación segurísima 104.5 FM, ubicada en Coro. En ese espacio ratificó que está cerrado el acceso hacia el municipio de Abajuro como medida para evitar la propagación del COVID-19 en estricto cumplimiento al salvoconducto que emite la SODI Falcón para transitar por esa zona. Quienes tengan salvoconducto podrán pasar por la Falcón Zulia desde Abajuro, pero quienes no lo tengan, hasta allí llega el cerco epidemiológico, de acuerdo a lo afirmado hoy por la SODI Falcón. Otra información que acaparó centimetraje esta semana y que declaraba ayer en una entrevista a través de la FM Mundial, el programa Dos Voces, el comandante de Policarilubana, López Marcano, en torno al hacinamiento que hay en los calabozos de Policarilubana, acá en el municipio de Carilubana. Unas edificaciones que fueron diseñadas para albergar 20 personas detenidas o retenidas o privadas de libertad, ahorita cuenta con 140 personas. La paralización de los procesos judiciales en los tribunales penales del país a consecuencia de las medidas de cuarentena agrava la situación de hacinamiento en aquellas instancias policiales que cuentan con calabozos para detenciones preventivas. Tal es el caso de Policarilubana que vemos en pantalla, donde las celdas que se crearon para la permanencia de unos 20 detenidos actualmente alberga 140 personas. El director de la Policía Municipal de Carilubana, comisario Jesús López Marcano, señaló que hacen lo humanamente posible por tener unos espacios acordes, pero el hacinamiento es inminente. ¿Y dónde está el COVID-19, Pedro? Es que son cosas que uno no termina de entender. Y es algo que ha sido duramente criticado por López Marcano, no desde ahora en Policarilubana, sino en los tiempos cuando se hacían llamar Fuerzas Armadas Policiales, hoy día conocemos como Polifalcón. Unos espacios carcelarios que pueden albergar, como lo mencionaba Gustavo, 20 personas privadas de libertad, y en su lugar están 7 veces más el número de personas. ¿Cómo duermen? ¿Cómo hacen sus necesidades? ¿Cómo es el aseo? ¿Cómo es el olor de ese espacio? Se imaginarán ustedes que de repente puedan recrearse o tener una idea mental de cómo conviven las personas privadas de libertad, no solamente en Policarilubana, en otros espacios, pero él habló de ese centro penitenciario o de ese centro de retención preventiva, porque es de su competencia, pero así también está la delegación municipal del CICPC, también está la Policía del Estado Falcón y hasta inclusive el destacamento 131 de la Guardia Nacional y el destacamento de Seguridad Urbana. Estos dos últimos organismos han marcado la pauta en retenciones por aquello de la privativa de libertad o la retención temporal de vehículos luego de la hora de desplazamiento. Y aquí queremos hacer hincapié, algo que yo venía comentando en días pasados. El abuso de parte de algunos funcionarios vestidos de azul, vestidos de verde oliva, vestidos de camuflajeados, funcionarios con autoridad. No puede ser posible que a nuestros ciudadanos les estén imponiendo multas
que solamente benefician al funcionario que las aplica. Nos han comentado hasta la saciedad que hay un vendedor de perro caliente en la parroquia norte, de perro caliente y hamburguesa, que es uno de los que más le ha sacado provecho a la pandemia. ¿De qué manera? Llega el ciudadano multado con el efectivo de seguridad que ha ejecutado el procedimiento y le dice, mira, me das tantas hamburguesas, el señor la va a pagar. Esa es la multa. No puede ser. No puede ser que tengamos una situación tan incómoda para el ciudadano común que lamentablemente pues debe pagar una multa por evadir responsabilidad, por no cumplir con los protocolos de seguridad que ha implementado el Estado venezolano. Y yo insisto, tú sabes, Pedro, que eso le he dicho a los funcionarios cuando detienen. ¿A ti te pasó? En una oportunidad me pasó y me insistía mucho en una forma muy grosera, debo de decir, una forma muy grosera, su cédula de identidad y su carnet de circulación. Yo le dije, primero el que está cometiendo, si es que estoy cometiendo una infracción, soy yo, la persona natural. El vehículo no tiene nada que ver con la infracción, porque al fin y al cabo el que está fuera del horario, si fuera así, es la persona. Ojo que en ese momento cuando me sucedió, le expliqué, era una emergencia familiar, venía de una farmacia, ciertamente la única abierta a esa hora, luego de hora y media en una cola de la farmacia por el autoservicio, pues no había el medicamento y de regreso pues te encuentras con esto. Por cierto que acabábamos de salir acá del programa de televisión cuando se presentó esa emergencia familiar. Y le explicaba todo eso, entonces insistía, no, pero es que, carnet de circulación, hermano, en la persona natural soy yo que puedo estar cometiendo la violación del decreto, pero no el vehículo. Claro, si te agarran el carnet de circulación más tu cédula de identidad, ponen enfilados los vehículos, lo llevan al comando y todo esto, simplemente aquellas personas, muy amablemente el oficial, que sí debo reconocer que se portó muy bien, le expliqué la situación, la emergencia familiar, la que estaba viviendo en ese momento, y le insistí después al subalterno, no tengo calificación porque no conozco los rangos militares, que me regresara amablemente mi identificación y gritadamente ante el oficial hasta que el oficial le tuvo que llamar la atención, regresale por favor al periodista su identificación, porque le decía, hermano, soy periodista, hermano, me pasó esto. Aparte que cargaba la identificación, ciertamente, de Canadá y ellos reconocieron. Pero eso le pasa a un ciudadano común, como tú estás diciendo. Hoy veía, es noticia de que el gobernador del estado Carabobo decía y instaba a su organismo de seguridad a multar, inclusive, que eso me parece muy bien, y ojalá que lo puedan copiar aquí también, a las personas que no usen el tapaboca. ¿Cómo no? O sea, ya la campaña del tapaboca obligatorio ha sido notorio comunicacional desde el 13 de marzo que comenzó este decreto extraordinario de la cuarentena social acá en Venezuela por lo menos. Entonces ya a estas alturas del partido, cuando hablamos en mes de julio y que una persona esté en espacios públicos sin el tapaboca, hay que empezar a multar porque ya tienes que tomar conciencia, te guste o no, porque esto es responsabilidad de todos. Ahora, es una opinión, ¿consideras que si uno va circulando en su vehículo y no lleva el tapaboca porque de repente considera que... No, en tu vehículo estás en tu vehículo. Yo hablo de un espacio público que tú estés caminando, que estés en la calle, estés haciendo la cola en un establecimiento, no cargas el tapaboca, ahí sí, en tu vehículo, oye, muchos sabemos lo incómodo que es cargar el tapaboca. Claro. Y ciertamente si yo voy solo en mi vehículo, tengo la oportunidad por lo menos de respirar solo. Ahora sí, estoy en un espacio público o en mi espacio de trabajo, necesariamente utilizarlo. Hoy veíamos cuando el compartir que te mencionaba de Kerry Mavares, estábamos en Carilubana, veíamos a muchas personas en la playa. Quizá pues son residentes de Carilubana y es lo que más cerca tienen. No tienen DirecTV, no tienen la fundación, no tienen mayores cosas que hacer. A lo mejor no había luz en la comunidad. Pues el espacio de la playa sirve perfectamente para recrearse, pero aun cuando no ha sido decretado que está prohibido bañarse o utilizar estos balnearios, pues es lógico que no hay que hacer uso de ellos, porque si uno ve el ejemplo del otro, quieren comenzar a repetirlo y tenemos una playa llena. Lo cierto es que ahí tenemos la conciencia ciudadana COVID-19, 20 segundos para lavarse la mano, 2 metros de distancia y 0 excusa para cumplir todos estos normas que han sido reiterativas hasta el cansancio. Es tan fácil. Es muy fácil, pero vamos a la práctica. 20 segundos, no es mucho tiempo el que vamos a gastar de nuestra... Pero se ve agua. Ah, bueno, pero 20 segundos hay que hacerlo, Pedro. Sí. Ajá. Los 2 metros de distancia no es difícil. No, mínimo hasta 1.5, pues. Sí, pero a veces uno quiere abrazar a la gente. No podemos. No debemos. No debemos. ¿Y el otro del 0 es qué? 0 excusa. 0 excusa, ciertamente, para hacer todo esto. Y hablando de playas,
una noticia dentro de esto que ha aparecido en el mundo y nos tocó ahora acá en la península de Paraguaná, es como la naturaleza ha hablado, cómo realmente los peces se han acercado al ver estas playas solitarias. Y ocurrió este fin de semana, o esta semana, mejor dicho, este fin de semana, apenas comenzamos esta semana, en las playas del Supí. Un delfín, ahí está, fue visto y tocado por personas que estaban allí en el Supí, en las playas del Supí. Imaginamos que son pescadores, personas que realmente ayudaron después, ayudaron a este animal nuevamente a encauzarlo a seguir pues, a la agua más profunda. Pero veíamos hasta imágenes, videos de esta novedad de ver un delfín, inclusive daban descripción del tipo de delfín de que se trataba. El video salió en el portal web de Notifalcón y hoy conversaba en ese compartir en Carilubana con Carlos Eduardo García, quien recibió el video del equipo de Notifalcón y decía, bueno, ciertamente fue algo bastante maravilloso, fue bonito disfrutarlo, pero lamentablemente algunas personas dan por descontado de que después que ocurrió el hecho, no dejaron ir al delfín, sino que lo agarraron y quién sabe qué harían. Ah, sí, yo pensé que lo habían regresado. Yo también, bueno, porque eso fue lo que apareció en la nota, Ajá. Pero tras bastidores quizá la realidad es otra. Estos animalitos sencillamente se desorientaron y como dices tú, Gustavo, al no ver movimiento en las playas, al ver un territorio bastante desprovisto, tranquilo, pues decidieron acercarse y encontrarse con estas personas que ojalá, creemos en la buena fe de las personas, pues le dieron paso libre. No creo que vaya a llegar el hecho de que pues, el hambre hizo que devoraran al delfín. Ojalá que no, y de ser así, pues hay leyes que castigan esto, ¿ok? Y ya lo hemos visto en otras entidades, también aquí en Venezuela, por cierto, el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, William Satt, también hizo hincapié esta semana a poner la renovación, o mejor dicho, la incorporación de una reforma a la ley penal del ambiente, o sea que esperemos en qué termina esta iniciativa. Otra buena noticia que se dio esta semana por parte de la autoridad única en Falcón, en nuestro estado, tiene que ver con la finalización del año escolar y del sistema educativo en Falcón, que dicen pues haber terminado con total éxito. Así lo declaró Marelis Castro, quien dice que la educación en Falcón finalizó con éxito rotundo. De acuerdo a la descripción de la Autoridad Única de Educación del Estado Falcón, Marelis Castro, el año escolar 2019-2020 arrojó resultados exitosos a través del plan pedagógico Cada Familia, una Escuela. Reveló Castro que en el segundo Congreso Pedagógico los docentes y directivos determinaron un buen año, pese a las dificultades de pandemia, conexión y demás vicisitudes, porque la triada escuela, familia, comunidad fue acertada para cada etapa educativa. Por cierto, hablaba con tu hijo antes de comenzar el programa y decía, ¿cómo saliste, papá? Dice, bueno, no pude en este tercer corte pasar todos los trabajos porque tuve problemas de conectividad, el teléfono, no tenía el teléfono adecuado y como él hay muchos casos, sí. Muchos casos. El presidente del sindicato del magisterio, Suma Falcón, dijo totalmente lo contrario de Marelis Castro. Obviamente Marelis Castro como autoridad educativa regional pues va a decir que todo en la medida de lo posible salió bien y lo que no podían tecnológicamente desarrollar, habían portafolios que llevar directamente a las instituciones educativas donde iban a ser recibidos por los directores y los docentes que hicieron un trabajo encomiable en estos tiempos de pandemia. Esperemos que el inicio del próximo año escolar, que seguramente será virtual al menos por lo que resta del año, pues tenga una mejor operatividad, un mejor desenvolvimiento vista la experiencia de estos últimos 3 meses. Nos hace señas que nos tenemos que despedir con 2 noticias, una buena y una mala. Comenzamos primero por la mala. La mala fue el pasado martes, cuando en horas de la madrugada se dio a conocer la noticia de la desaparición física de Guillermo Fantástico González, cuestión que fue desmentida en el transcurso de las horas, pero sí dejaron destacando que se encontraba bastante mal de salud. Metástasis presentó el animador de origen canario, que fue un rey Midas en Venezuela, gracias a la actuación, la animación e inclusive el manejo de canales de televisión y de medios de comunicación. Finalmente falleció el día miércoles en su natal Madrid, España, o más bien en su natal España, específicamente en un hospital de Madrid. Lo cierto es que será siempre recordado por su participación en programas como Viva la Juventud, como el show, ¿Cuánto vale el show? Y Guillermo, el programa Fantástico también. El show de Fantástico. El show Fantástico. Y esa imagen que vemos ahí de nuestra Yulimar Rojas, es la buena noticia,
con la cual nos despedimos. El organismo que rige el atletismo mundial, la World Athletics, reafirmó el récord que impuso la venezolana Yulimar Rojas en salto triple bajo techo con 15,43 metros, el cual alcanzó el pasado 21 de febrero del 2019 en el Mexing de Madrid, España. La cita en Madrid era la última parada de clasificación ante los Juegos Olímpicos de Tokio, que estaban previstos para este año 2020, antes de que la pandemia del coronavirus obligara a reprogramarlos. Enhorabuena por esta venezolana que ha dado los mejores saltos y los saltos más largos para que nuestro país y la bandera de nuestro país ondee a nivel internacional. Ya Yulimar Rojas dijo que en agosto será su reaparecida en los escenarios deportivos internacionales. Amigos, hasta aquí en Los Negros, edición de este fin de semana. Gracias por acompañarnos en este nuevo mes, en este nuevo semestre que esperemos venga cargado de buenas noticias, o al menos mucho mejor de las que recibimos. Séptimo mes de este año. Para mí es muy bueno, Sí, ¿verdad? Julio, 7. Siempre comenzamos un 7 de febrero. Y 7 para mí trae Buena suerte. buena suerte. Aspiro que traiga la buena suerte para todos los venezolanos. Señores, cuídense. Feliz fin de semana. La invitación a repetición de nuestro programa el sábado al mediodía, el sábado en horas de la tarde, el domingo en mediodía y el domingo en horas de la tarde. Feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Un nuevo encuentro en vivo en Dos Negros a través de Falconía, Canal 6.